boxstereo.com, la emisora que forma y educa, transmitiendo desde el Colegio Mayor Andino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cordial saludo a todos los padres de familia, a estudiantes, comunidad educativa, Colegio Mayor Andino. Nuevamente con ustedes aquí desde el canal de boxstereo.com y obviamente a través del canal de YouTube para llevarles a ustedes lo prometido en esta fecha. Recuerden que es la primera escuela de padres, modelos y pautas de crianza. Es el tema que vamos a tratar hoy con nuestros invitados especiales. Por supuesto, tomen silla, pónganse cómodos. Seguramente vamos a estar alrededor de unos 40-45 minutos interactuando con todos los panelistas para llevar a cabo esta primera escuela de padres. Claro, cuando se habla de escuela de padres, hay tareas para los padres, tareas que van a ser presentadas el día 10 de enero en un trabajo que ustedes, padres de familia, nos van a mandar aquí al colegio para que socialicemos, obviamente, con nuestra comunidad educativa, con los estudiantes y demás, sobre las respuestas que ustedes están dando frente al trabajo que vamos a desarrollar. Y la dinámica es muy sencilla antes de presentar a nuestros panelistas. Durante el recorrido de la charla, en primera parte, viene un primer trabajo que pondrá este servidor. En segundo lugar, ya caminando la mitad de la charla, la doctora Algo Cecilia va a formular un trabajo que ustedes como padre de familia, repito, lo tienen que enviar. Por favor, es parte de la obligación que tiene usted como padre de familia de enviarnos ese trabajo a más tardar el día 10 de febrero, cuando ingresamos ya, perdón, 10 de abril, muchas gracias, profe, 10 de abril, aquí me pegó durito, me pegó así como un puño, ¿no? 10 de abril, cuando estaremos regresando después de Semana Santa. Recordemos que todos se van a Semana Santa a partir del primero, entrega boletines y por supuesto una semanita de descanso. Los que se van para Miami, felices vacaciones, que la pasen rico y seguramente nos volveremos a ver con todas las pilas puestas el 10 de abril del año en curso. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Tenemos en primer lugar al doctor Luis Leonardo Triana Velázquez, coach internacional, invitado especial. Él ha hecho toda una carrera como contador público, pero también una carrera maravillosa, cual es el coaching ontológico a través de todo su trabajo que ha venido desarrollando a nivel nacional e internacional. Por otro lado, tenemos a la doctora Liliana Monroy, psicóloga de nuestra institución, a quien más adelante le vamos a dar la palabra para que salude a nuestros padres de familia. Y por este lado, al lado izquierdo, codeándome aquí, dándome puñitos, a la doctora Olga Cecilia, rectora de nuestra institución, un trabajo maravilloso que viene desarrollando y hoy nos acompaña precisamente para desarrollar esta primera escuela de padres de familia. Y quienes habla, Javier Sánchez, con quien con mucho gusto ya conocen nuestros teléfonos, podemos interactuar. No sin antes decirles que por favor en el canal de YouTube usted puede colaborarnos diciéndonos que se presentó, que miró esta conferencia maravillosa que vamos a presentar, diciéndonos o haciéndonos un comentario pequeñito, colocando su nombre como papá, colocando el nombre de su hijo y por supuesto el curso. Con eso nosotros hacemos un estado o hacemos un listado, perdón, y nos daremos por enterados de que usted participó en la primera escuela de padres del año 2023. Vale aclarar también que son 6 escuelas de padres en este año 2023. Doctor Luis Leonardo Triana, muy buenas tardes. Para comenzar, quiero agradecer a toda la comunidad educativa del Colegio Mayor Andino, quien muy gentilmente me permitió estar en este tiempo, en este día. En especial a los que me están acompañando aquí en el panel, el señor director, licenciado Javier Sánchez, la señora directora, licenciada Olga Cecilia Bustos, la doctora Liliana Monroy, quien muy amablemente me invitó a participar en este tiempo.
y evidente. Quiero también reconocer al personal de Vox Stereo que han hecho un excelente trabajo durante esta transmisión y obvio a cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Gracias, muy amable por su presentación. Doctora Liliana, muy buenas tardes. Doctora, qué experiencia maravillosa que su merced viene teniendo este año 2023. Salude usted a los padres de familia en este día. Muy buenas tardes para todos. Primero saludo a mi equipo de trabajo, la doctora Olvita, el licenciado Javier, muchas gracias por la presentación. Muy expectante, quiero saludar a los padres de familia, darles la bienvenida a nuestro Colegio Mayor Andino y pues importantísimo acá desde nuestro auditorio, acá desde nuestra emisora Voz Estéreo. Entonces, expectante de este primer taller que vamos a realizar y sé que vienen más cosas para aprender y bueno, bienvenidos sean todos y mucha atención porque vienen cosas y aprendizajes que sé que nos van a servir para nuestros hijos. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Y por supuesto, nos acompaña también la doctora Olga Cecilia Bustos, rectora de nuestra institución. Doctora, muy buenas tardes. Sin puños. Buenas tardes. Ay, qué agradable. Bueno, muy buenas tardes familia andinista, nuevamente con ustedes, dándole la bienvenida a esta nueva actividad de enriquecedora para la formación de sus hijos, de nuestros estudiantes que redundarán en beneficio de esta personita que ustedes y nosotros estamos encaminando hacia una sociedad un tanto convulsionada, pero que igualmente sembrando las bases necesarias para que ellos puedan afrontar, dirigir sus vidas a través de los años que Dios los tenga en este mundo terrenal. Para mí es muy placentero pues poderme encontrar nuevamente y desearles pues los mejores éxitos y aprendizajes de esta primera escuela de padres. Sabemos que esto enriquece y aparte de eso fortalece lo que ustedes hacen como miembros de una sociedad que es la base, la familia que es el entorno creador y forjador de nuestros hijos en este país. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, y estamos, como lo acabamos de decir anteriormente, la primera escuela de padres de 6 escuelas de padres que tenemos para este año, Así doctores, es. y seguramente encantados los padres de familia de ayudar a formar y educar a esos chiquitos, a esos jóvenes, a esas niñas que de alguna manera hoy por hoy, doctor Luis Leonardo, se torna tan difícil la formación y la educación de los jóvenes por las mismas estrategias de la sociedad que tienen a bordo y que puede más lo negativo que lo positivo. Sin más preámbulos, muchas gracias a todos por estar ahí pendientes. Recuerden que hay una tarea al final de la jornada o en el recorrido de esta charla que tiene el doctor Luis Leonardo para que estén muy atentos y nos puedan enviar sus trabajos. Doctor Luis Leonardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias por haber venido. Quiero iniciar con esta imagen. Logran interpretar, dar una percepción de qué es lo que está o queriendo decir. Sabemos que hay una característica en común entre los caracoles y es que son velozmente lentos. Pero esa característica puede ser transformada y conducir a algo. Es posible, la gráfica no nos da mayor información, pero es posible que tengan la misma dirección y por lo menos hacia el mismo lugar querrán llegar. Pero, ¿qué condición hay? Uno de los dos llegará más rápido que el otro. ¿Por qué? Porque esa característica común con el otro la llevó a otro nivel. Sin embargo, habrán cosas que el que va volando se perderá y a su vez el que va por tierra no podrá liberar esas emociones que solamente pueden surgir cuando algo arriesgado se hace, por ejemplo, en este caso, volar, ponerle un cohete. Entonces, quizás de una manera más lenta, como lo es el caminar,
va a llegar a esa estimulación para que esas emociones que están contenidas lleguen a aflorar. Y entonces, quizás esto me habla de algo que hemos escuchado anteriormente. Ir sin prisa, pero sin pausa. Tenemos una ruta que muchas veces, por afanarnos en llegar allá, se pueden cometer errores, tomar decisiones no adecuadas o incluso llevarse por delante personas. Entonces, por eso hay que ir sin prisa, sin prisa, pero a la vez sin pausa. Es decir, no hay que detenernos, aun cuando se levanten obstáculos y aparentes detenciones o aparente situaciones que digan stop. Decimos, bueno, si tocó parar, pararé un rato, pero continuaré en la carrera. Por eso es fundamental que ustedes, y creo que va a ser el margen de mi intervención a lo largo de estos minutos, es que nos podamos entender, nos podamos conocer, porque de esa manera otros, y esos otros son nuestros hijos, sus hijos, los van a leer. Finalmente, de cómo ustedes se vean, se perciban, los hijos, los chicos, los van a leer. Porque de una u otra manera, esa actitud que vamos a irla hilando con las pautas y los modelos de crianza, se tornan en una sola palabra y es actitud. De cómo usted interprete, ve las situaciones, procurará que en adelante sus hijos también puedan verse de una manera como no rápida, sino efectiva, eficaz, para poder responder adecuadamente frente a una situación en particular que se les presente en la vida. Claramente por eso, estas edades de quienes están en preescolar, primaria, bachillerato, educación media o alta, es tan fundamental porque es la manera como ustedes logran interactuar para que ellos empiecen a absorber. Tengamos en cuenta que los chicos, aun cuando quizás algunos no hablen de estos temas o de cómo nos perciben a nosotros como padres, ellos sí están poniendo atención de cómo se está suscitando y cómo es que uno mismo responde a unas situaciones. Porque a la final, después, en un futuro, cuando ellos ya sean adultos y formen sus hogares, tenderán como a replicar ciertas conductas y ciertas respuestas ante situaciones de la vida. De alguna manera, habrá que ustedes accionen y no tanto reaccionen. Y eso garantizará que ellos no sean tan reactivos, mas sí proactivos.
hoy por hoy concretizamos eso en la crianza, en la manera en que entramos en el juego, y entiéndame aquí, la palabra juegos es, entramos en el educar, en la educación, porque no compete únicamente al colegio el tema de educación, y eso lo veremos más adelante también. No compete solamente al colegio la parte educativa. De hecho, creería, si me anticipo a la conclusión, la educación como tal, como está concebida, no le compete al colegio. La educación surge en el hogar. Vuelvo y reitero el término hogar, y ojo con eso, más adelante veremos la importancia de diferenciar los términos. Bien, creo que el licenciado Javier tiene ya una primera asignación. Nosotros queremos colocarle ya la primera tarea. Recuerde que son 3 tareas para presentar el día 10 de abril, el 10 de abril. Podamos abrir la cámara, Juanchito. Entonces, la primera tarea nos habla de lo siguiente. El doctor ha hablado de en qué momento al caracol se le ha colocado un motorcito para acelerar su proceso. Entonces, describa, padre de familia, a través de un dibujo. A través de un dibujo. Si ese dibujo viene acompañado con los miembros de la familia, maravilloso. Y nos va a decir en qué momento de su vida ha tenido que colocar el motor al caracol de sus hijos o de su hogar. Entonces, ¿en qué momento de su vida usted ha tenido que colocar el motor a ese caracol para que acelere? Ciertamente, a veces se presentan situaciones en las que necesariamente tenemos que meter el acelerador total a nuestras familias para que la cosa funcione adecuadamente. Entonces, la primera pregunta, por supuesto, va encaminada a preguntarles a todos y cada uno de ustedes, tarea para el próximo 10 de abril, ¿en qué momentos de su vida usted ha tenido que colocar el motor a ese caracol de su familia? Bien, aquí en la lámina vamos a hacer una analogía. Observan un puente. Entre tanto sus hijos estén bajo su cuidado, extiendan puentes cuyas columnas, como se observa en la imagen, una de ellas se llama valores y creencias. La otra serán aquellas pautas y modelos de crianza que van, entre otras, a hacer seguro el paso de unas situaciones en particulares en la vida. Y aquí me quiero detener un tanto en eso, porque mientras todo sea, como coloquialmente se dice, color de rosa, todo está bien. Vivo alegre, estoy contento, estoy agradable, me siento con bienestar porque todo está color de rosa. Pero ¿qué pasa? De repente, porque no son situaciones que estén cronológicamente medidas y puestas para que eso sucedan, porque si no, se anticipa y ya sabemos cómo reaccionar. Y lo chévere de todo esto es que las cosas no pasan programadas, sino que a veces se suscitan de manera que pues no hay control de ellas. Entonces, no porque sucedan cosas negativas, deja de ser
un buen viaje. Y aquí está la segunda idea. Vamos en un buen viaje. Disfrutémoslo. Si hoy aquí, hasta el día de hoy, estás diciendo, sí, yo voy bien, pero ese ir bien es bien en todo, aun cuando hayan situaciones negativas. Si de casualidad se surte una situación negativa y usted, papá, se despeluca y se desespera, su hijo, ¿qué lectura le va a dar? No, pues hay cosas buenas y malas. Y ante las cosas buenas, debo reaccionar de una cosa. Pero si hay algo quizás que no me convence, que está mal, pues reacciono de esta manera y hago la distinción, ¿sí? Aparto y prefiero entonces lo que me produce satisfacción y trato de evitar o me frustro si de golpe se presenta algo terrible. Entonces, disfrútese este buen viaje. Está en su hogar, con su señora, con su esposo, con sus hijos. Juntos disfruten el buen viaje de la vida. Disfrútenlo. Van en el camino de un buen viaje, en una trayectoria que no la conocemos, no conocemos qué va a pasar. De golpe llega a un puerto, si va en barco, haciendo la alusión de que el viaje es en barco, llegamos a un puerto y el puerto está no tan chévere, no tan, pero pues hay que desembarcar y hay que abastecerse de lo que haya que abastecerse, volverse a subir al barco y proseguir, ¿sí? Entonces, de la manera, y reitero, de la manera en que usted identifique su buen viaje, su vida es un buen viaje, sus hijos van a crecer con estar amistados con cosas positivas, cosas negativas, y lo que en el intermedio entre lo positivo y lo negativo se suceda, pero siempre va a ser consistente en entender que está atravesando un buen viaje. A lo largo de ese recorrido en el puente, que de hecho si hay que empezar a construir, es el tiempo. Si hay que restaurar, hoy es el tiempo. Si quizás hay que derrumbar y reconstruir ese puente, hay que hacerlo. Hoy es el día. O quizás hay que reinaugurarlo. ¿Por qué no? La invitación es que el día y el momento de es hoy. Hoy es el día de. Pero asegúrese que en la construcción o en lo que vaya a hacer con el puente, use un material de altísima calidad, de altísima resistencia y además es económico. Y ese material es el contentamiento. Quiero que nos acerquemos a esta palabra mucho más que el hecho de estar alegres o precisamente de estar contentos. Añada a la alegría y al estar contentos, gratitud,
satisfacción con lo que es, satisfacción con lo que tiene, siendo flexibles con los logros o desaciertos y amando lo que se es, porque quiera o no lo quiera, créalo o no lo crea, así es. Usted está modelando para sus hijos. Lo que en un futuro vayan a ser sus hijos tiene un ingrediente altísimo de lo que usted sembró. Entonces, procure sembrar contentamiento para recoger contentamiento. Procure sembrar confianza para recoger confianza. Procure sembrar corrección y disciplina para cosechar vidas íntegras, vidas humildes, no ególatras, vidas que inspiren a acercar y no a repeler, que finalmente hace parte de lo que es la actitud, porque una buena actitud, una persona con buena actitud, lo que hace es acercar a otros hacia él. Pero, ¿qué pasa con una persona con mala actitud? Lo que hace es repeler. Con esta persona no me junto. Con sus hijos en su hogar, procure también tener una buena actitud, porque eso va a garantizar que sus hijos se acerquen a usted. Pero si de golpe tiene una mala actitud, ¿qué cree que va a pasar con sus hijos? Se van a distanciar, se van a ir distanciando, quizás no físicamente, pero sí se empieza a distanciar el corazón, que es mucho más profundo. Entonces, para entender precisamente la profundidad de la palabra contentamiento y ver por qué la traigo hoy, necesariamente hablando de pautas y modelos de crianza, porque no en vano estoy aquí para decirles desde el punto de vista como coach que soy, de qué se trata, porque pues la parte pedagógica, psicológica, pues se tiene al colegio para que les pueda suministrar ese tipo de herramientas. Desglosemos la palabra con y la desglosamos en 4 fracciones. Con, ten, ta, miento. Con, ten, ta, miento. Cuando una palabra empieza con el C-O-N, por lo general está refiriéndose a un prefijo de una palabra subsiguiente. Y ese prefijo con me habla estar junto a o estar en compañía. Quienes están con su esposo o con su esposa, pues su compañía en esta labor de padres no la hace solo, la hace precisamente con su esposo o con su esposa. Ah, es que no, yo me separé, soy madre soltera, soy padre soltero. Bueno, hay compañía en quizás un familiar con el cual se apoya para la crianza, es decir, educación. Está la parte del colegio, la comunidad educativa, será su compañía, pero siempre va a estar en compañía, junto a. Entonces, eso es
el con del contentamiento. Ten. Ten hace referencia a retener. Y hace un momento les decía que puede que físicamente usted considere que está acercando a sus hijos, que sus hijos son cercanos, pero su corazón está ausente, se ha ido apartando. Ese es el retener, el ten. Eh, Abrace el corazón de sus hijos, más que un acto de el abrazo como tal, es un abrazo simbólico donde esos corazoncitos tienen una riqueza impresionante y usted se junta con esa riqueza, se pone al nivel de esa riqueza y la comparte. Por lo tanto, eso lo hace capturar el corazón de sus hijos, ¿sí? Porque en ese punto, en cuanto a que lo que ellos son, lo que ellos hacen, así incluso sean cosas que usted en principio diga, no estoy de acuerdo, de primerazo no rechace, sino que dé la seguridad que lo que en esos corazones están experimentando, usted los, como está en compañía, es una labor no de uno, de una sola persona, sino de dos por lo menos, está abrazando ese corazón, está reteniendo, está logrando captar la atención. Toda la atención de sus hijos la capta y al captarla sabe que no solamente está en su corazón o en sus ojos, sino que está en espíritu, mente y sentimientos allí atraído a usted y lo puede retener. Ahora bien, ta habla de aquello que si ya se entiende que está acompañado y que debe retener o capturar el corazón, primero su corazón, porque vuelvo, insisto, todo este ejercicio debe empezar primeramente por ustedes, para posteriormente que sea mucho más fácil empezarlo a desbordar hacia sus hijos. Entonces, todo eso que recibió, que hubo un ascenso, una promoción laboral, que hubo un evento triste, difícil, pero como lo entiende desde la compañía y que finalmente eso hizo capturar su atención, pues es lo que usted tiene para dar, ¿sí? Entonces el ta está vinculado con aquello que recibe o hace. Y por último, el miento no es que va a decir mentiras, no. Miento se refiere a los medios, a los recursos, a los resultados que va a obtener previamente haciendo las otras cosas. Bien, entonces, cuando hablamos de contentamiento, ven que es mucho más allá simplemente de estar alegres, es algo que vincula todo lo que el ser humano es, espíritu, alma y cuerpo, entendiendo que en el alma está la voluntad, los sentimientos, las emociones, y claramente, aun cuando puedan estar estas alborotadas,
o disparadas, siempre van a coincidir con que se van a suscitar sanamente en compañía, ¿sí? Y que eso que está generándose es con un propósito de permanecer. Por eso se retiene. Y por eso es que, de cierta manera, también hay que ser creativos en el modo de cómo es que voy a expresar o verbalizar o manifestar eso que he hecho o que hemos hecho y que hemos recibido. Bien, entonces, desde la posición en que se juega con sus hijos, ellos le copian, usando un término que hoy por hoy es muy usado en las nuevas generaciones. Si usted lo cogen en una mala actitud, pues los chicos se fijan mucho más en lo que se está haciendo que en lo que se está diciendo. Por eso es que no les hace sentido que a veces dicen, venga, pero es que él no me habla, y cuando yo le hablo es como si estuviera pensando y echando globos. No, porque ellos quizás no están fijándose tanto en lo que uno mismo habla, sino en lo que uno se está haciendo. Se dice que más ejemplo hay cuando se hace cosas que cuando se dicen las cosas. Bien, entonces hay que tener de cierta manera cuidado y atención de qué es lo que estamos haciendo, porque vuelvo y les digo, estamos modelando para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando, digamos, el papá dice una cosa, papá o mamá dice una cosa, y el chico dice, sobre todo, ¿quién dice? ¿Quién dice? Porque el decir no está siendo consistente con el hacer. Siempre va a haber una disparidad y ellos, ellos sobre todo, sí la van a notar. Y en algún momento, algunos pasan factura del hecho de que usted dijo una cosa, pero está haciendo otra. Y es cuando a veces se suele decir coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y posiblemente en ese trecho, que pueda ser muy amplio, hayan cositas que queriendo hacerlas bien, se hacen mal. ¿Sí? Por eso, queriéndolas hacer bien, no se hacen de la mejor manera. Bien, para efectos de lo que en adelante les quiero compartir, les voy a contar una pequeña historia, pero pues si me vuelven a invitar, les cuento otra partecita, porque esta historia tuvo un inicio, no ha tenido todavía un desenlace porque no se ha acabado, pero entre ese inicio y lo que a hoy sucede, hay mucha agua que ha pasado por ese puente. Así que si me vuelven a invitar, les contaré otra parte porque pues está como interesante y chévere la historia. Hace cerca de 14 años tuve un evento físico que me dejó cercano a colgar los guayos, digámoslo, y eso que no juego fútbol, pero entendamos ese argot. Y para ese entonces, mi hija tenía 5 años,
hoy ya es mayor de edad. Y justo en los tiempos en que yo estaba en el hospital, en la clínica, ella cumplía sus 6 años. A mi esposa, parafraseando al médico, que dicho de paso, son bastante particulares a veces para decir las cosas. Va este médico y le dice, no, sí, lléveselo para que al menos pueda irse rodeado de los suyos. Ya me entienden que más o menos qué fue lo que quiso decir este doctor. Entonces, después, años, quizás 3 o 4 años después, porque yo veía en mí algo que no me agradaba, que me causaba incomodidad conmigo mismo, ¿no? Y pues claro, yo me sentía incómodo conmigo mismo. Entonces, en algún, en alguna salida, la niña estaría en sus 7 u 8 años, salimos a una tarde a comer algo y bueno, después de comer, de reír, de molestar un rato, le pregunto, nena, ¿tú me ves distinto? Y la pregunta iba porque yo me decía, he perdido algo, he perdido facultades físicas, he perdido destreza, he perdido coordinación. Entonces, eso era mi discurso, he perdido. Entonces le digo, nena, tú me ves distinto y ella me responde algo que para mí, en realidad, me dejó quieto en primera. Me dice, eres mi papi y yo te veo igual. Y yo afanándome y yo preocupándome hasta ese entonces por 4 años que no me veía yo igual. Pero esta mujercita me dijo, te veo igual. Empezó diciéndome, papi, ni siquiera me dijo papá. Y eso es, quizás dijeran en este momento, ¿qué diferencia hay? Creo que sí la hubo, porque habiéndome podido decir otra cosa, me dijo papi. Es decir, se identificó con esa, esa amistad o ese cariño o, o, o ese respeto a la final, pero condensado en una palabra tan significativa como papi, como tan tierna, ¿no? Y esa respuesta me dio como un cachetadón, ¿sí? Que mejor dicho, me pegó hasta lo más profundo, y eso que era una chiquita de 7 u 8 años, como les digo, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso fue digamos que al cuarto año. Tuvo que pasar 10 años, es decir, 6 años más de ese día, que yo todavía decía, he perdido. Y aún persistía en verme de la manera que 6 años atrás me veía, y que aun cuando esta niña me dice, yo te veo igual, yo no me las creí del todo. Evidente, han sido un proceso largo,
Pero hasta el año 10 de todo este proceso fue que vine a entender, decir, oye, ¿qué me pasa? Hola, despiértese, despabilese. ¿Por qué vivir en algo que aparentemente usted dice que perdió, pero otros no lo ven así? Eso es vivir con un aparente contentamiento, porque yo ya había escuchado esa palabra del contentamiento, pero no de la manera como lo expresé hace un momento. Contentamiento. Cuando entendí, y lo puedo decir claramente, entendí con plenitud que en esa tarde desde esa tarde, hubiese podido vivir desprendido de mi percepción, pero yo decidí quedarme con esa chaqueta puesta de la pérdida, ay, pobrecito, de victimizarme, perdón, y no me despojé realmente de esa connotación. Entonces fue cuando recordé eso. Y claro, el corazón del niño, de esa niña, el corazón de sus hijos, ve tan fácil una situación que a veces nosotros la vemos terrible, terrible. Entonces, ella habló por lo que en su corazón había y le fue más fácil verbalizar. Te invito a que pienses aquellas cosas que te cuestan verbalizar, ¿será que no están en tu corazón? Dice un texto bíblico, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Quién está delante de ti para poder no callar, sino pasar de lo conceptual a lo verbal? Por eso el contentamiento es muy importante dentro de las pautas y el modelo de crianza o de enseñanza o de educación, porque si no fuese de esta manera, nosotros pasaríamos la vida sin sentido, ¿sí? Donde, bueno, van a pasar cosas buenas, malas, pero a la final pasarán. Y tú pasas por esas situaciones, pero esas situaciones pasan por tu vida, queriendo decir, te afectaron, te moldearon, te levantaron, te hicieron quizás caer, pero el tema no es la caída, es la levantada. ¿Cómo te levantas? Y es allí donde el contentamiento cobra relevancia. Y cobra relevancia porque no lo estás haciendo solamente para ti, sino para tus hijos, para enseñarles
que cuando se cae, uno se sacude, puede que diga ay, ay, ay un rato porque dolió, pero se levantó y prosiguió. Eso es lo que están necesitando los chicos de hoy por hoy. Y por eso, en uno de los extremos del puente y el otro, se forja la conexión con nuestros hijos por el contentamiento, por decirles, no importa, todo está bien. De hecho, hay gente que vive sin un brazo, sin una pierna, sin algo físico de su cuerpo, incluso gente que quizás está en una extrema situación de pobreza, pero han escuchado eso que dice, vea esta persona cómo está en la vida, pero su rostro refleja una paz y una alegría que creo que la persona más rica y poderosa económicamente de este mundo no la tiene. Es porque quizás sin aún entenderlo, vive en el contentamiento. La doctora Olga tiene una asignación en este momento. Bueno, como tarea, ¿verdad, doctor? Bueno, a mí me encantó muchísimo el desglose de esta palabra de contentamiento. Generalmente nosotros los docentes, o en mi caso personal, que llevo un récord como docente o como maestra, que es la palabra más significativa en mi profesión, eh, veo reflejado, digamos, en cada uno de mis estudiantes lo que los papás han aportado en la formación de cada uno de sus hijos. Y esta palabra desglosada, cómo me gusta, cómo me llena, igualmente, pues para mí quisiera que los padres de familia pudieran, pues a través de, digamos, como en una línea de tiempo, desglosar esta palabra y representarla para que finalmente lo hagan llegar hacia el colegio. ¿Por qué? Porque la palabra con es la unión de esa pareja que por amor se han unido para crear o para hacer, para engendrar a esa personita. ¿Verdad? Si creo, si estoy equivocada, el doctor por favor me la corrige. Igualmente, es el retener, el de capturar el corazón. ¿Cuál es la manera, la estrategia de cómo yo puedo captar el amor de ese hijo hacia mí para yo poderlo formar, para yo poderlo estructurar, para poderlo aconsejar, para poderle guiar en el camino que él va a transitar? El ta entonces, puedo capturar, pero ¿qué doy yo para que ese hijo se forje para que sea receptivo de lo que yo quiero darle? Y en esa misma medida, pues lo estoy formando, estoy impregnando en esa criaturita lo que yo quiero ver en un futuro, que no sufra, que él se pueda desenvolver solito a través de su existencia. Y finalmente, pues los recursos o las estrategias o los medios que yo voy a utilizar para que esa persona pueda gozar, se pueda estructurar. No solamente desde la parte material, porque aquí el doctor no hace énfasis en la parte material, sino en la parte del amor. Y ese amor que está impregnado en la palabra hogar. Como me gusta también esa palabra hogar, que es, digamos, el nido, el niche, el refugio de esos seres que estamos forjando, que es la familia como tal, el padre, el hijo, el padre, la madre y los hijos. Entonces, la tarea de mí hacia los padres de familia es hacer como una línea de tiempo. Desde el momento que se conocen hay una canción muy linda que es El Camino de la Vida, que es una canción colombiana y que transcribe perfecto esta palabra contentamiento. Entonces, necesito que ustedes como padres de familia me hagan llegar ese camino de la vida a través de la palabra contentamiento. No sé si lo hice bien, doctor. Usted me califica de paso. Gracias. De esta manera, conectamos pautas y modelos partiendo de entendernos bendecidos, afortunados, con capacidades únicas que si juntamos con nuestros compañeros de viaje,
haremos brillar a nuestras generaciones, pues es desde el hogar hacia el exterior. Y bueno, lo prometido, hago énfasis en distinguir hogar de familia, porque puede que hablemos de la familia Pérez, la familia Álvarez, la familia Triana, la familia Monroy, es nuestro distintivo. ¿Sí? En la antigüedad habían escudos y los escudos o los estandartes identificaban las casas. Sí, esa era la familia. Pero la familia tenía un identificador de su casa, de su hogar, que era particular. Eso es el hogar, fogar. De allí viene hogar, de fogar, fuego. Y el fuego es tan relevante, en este tiempo es tan relevante levantar hogares. ¿Por qué? Porque uno, el fuego ilumina, da luz, ¿m? Da calor, ¿sí? En aquellos países donde hay estaciones, prenden la chimenea. Aquí, bueno, que por lujo algunas casas tienen chimenea, o bueno, algunas casas de la sabana, ya que hago memoria, las tienen porque el frío es violento. Eh, pero el fuego para iluminar le da calor. Dos, para enriquecer las relaciones, sea con su pareja o pues con sus hijos. Y tres, para preparar el alimento. Un alimento que nutre debe pasar por el fuego, es decir, debe cocinarse bien. Entonces, eso en consecuencia nos conlleva a responder unas necesidades propias y con los nuestros responder a nivel afectivo, a nivel social, a nivel financieros y a nivel del cómo actuar y no tanto cómo reaccionar. Entonces nos volvemos actuantes y no reaccionantes. ¿De qué manera? O mejor, ¿qué situaciones te llegan a hacer como accionar o reaccionar? ¿Estás accionando o estás reaccionando? Dicho de otra manera, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? Bien, ¿qué es lo que vemos hoy en día que está fracturando esas pautas y los modelos están llevando a los padres a soltar su responsabilidad o a endosarlo, por ejemplo, a los colegios, a las universidades? Bueno, las universidades no tanto porque ya la universidad en otro nivel, pero sí desde la educación preescolar, primaria, media y alta, bachillerato alto. Entonces, ay, no vaya para el colegio, que el colegio resuelve el tema. Cuando debiera ser es que el colegio potencialice no el problema, sino precisamente la solución, porque nuestros jóvenes, nuestros niños, son la solución que está demandándose en esta temporada. En este momento de la historia deben ser
la solución, parte de la solución. No es parte del problema. Un joven, un niño no es llamado a ser parte del problema. Están llamados a ser parte de la solución. Entonces, los jóvenes quizás están ubicados de una manera multiforme, queriendo decir que a donde mejor yo vea que me puedo acomodar, es allí donde voy a estar. Entonces, es por ello que a veces acuden a donde los abuelos, a donde los tíos, los primos, a donde los amigos y no al hogar. Pueden pertenecer a la familia, pero no son el hogar. El hogar, papá y mamá, son ustedes y ellos hacen parte de su casa, de su hogar. No hacen parte de una familia, sí, por extensión, pero nacieron en el hogar, nacieron allí, se gestaron allí, pertenecen allí. Su distintivo está en el hogar y ese distintivo lo empieza a expresar y a manifestar en la familia, con los amigos, en el colegio, donde vaya a estar. Me gusta pensar en que finalmente nuestros hijos son una extensión de lo que somos. Ay, que yo no quiero que usted pase por lo que yo pasé. Es válido, es válido. Pero más que preocuparse porque no pase por ese tema, preocúpese por darle la información correcta de qué es lo que usted, papá, usted, mamá, establecieron para que su hogar se distinga y que sus hijos en cualquier lugar digan, ve, ese es el hijo de, o allá está este muchacho y es igualito al papá o es igualito a la mamá porque hace esto, esto y esto. Qué genial, ¿no? Realmente creo que eso como que le hace a uno hinchar el pecho, porque está siendo reconocido en ellos. Genial, ¿no? Creo que es particularmente una de las cosas muy geniales de ser papá, que uno sea reconocido por algo, no solamente en lo físico, sino en algo espiritual o en algo intelectual en la vida de ellos o a través de la vida de ellos. Y bueno, volviendo un tanto a eso que está fracturando a la sociedad, a la generación de hoy por hoy, tenemos que se enfrasca o se condiciona en más tener que en realidad ser. Y bueno, eso responde también en parte al hecho de que, pues, el mundo de hoy dice hay que comer, hay que estudiar, hay que trabajar para poder tener y para poder, y hay que tener, y hay que hacer, hay que tener plata. Y los chicos van creciendo con eso. Si ustedes como papás permanentemente, o bueno, buena parte de su lenguaje o de su conversación se centra en que hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, pues, ¿qué creen que va a suceder cuando él sea más adelante grande? Pues que hay que trabajar, que hay que trabajar, que hay que trabajar. O
No, pues terrible tener que trabajar porque mi papá siempre llegaba o cansado, mi mamá mm, vivía de mal genio porque se la pasaba trabajando y todo el día con unos problemas grandísimos y llegaba a desquitarse conmigo. Es allí donde vemos que hoy por hoy se enfrenta más el tener que el ser, cuando debe ser al contrario, partiendo de lo que se es, se podrá tener y se podrá disfrutar porque estamos en el buen viaje. Mucha gente no disfruta de su viaje por la vida porque sencillamente dice, no tengo, no tengo, no tengo. Cuando disfrutándose el que yo soy, yo soy, en consecuencia, eso que quería tener, lo veo como tan, pues si lo tuviera, chévere, pero pues ahorita no lo tengo, no me hace falta y vivo feliz porque estoy completo, me siento pleno. En segunda instancia, de estos elementos que están fracturando, podríamos mencionar que hay una cultura del espere. Espere que ya cumpla la mayoría de edad. Espere que pase esto. Espere que... Y entonces ese espere va a conducir a que no, todavía no, ya casi estoy listo, todavía no me siento preparado. Y todavía no me siento preparado, es que llega a unas edades muy adultas y nunca estuvo preparado, porque siempre estuvo en el espere que todavía no, que ya casi. Otra de las cosas que están minando esta situación es los superhéroes. No se dan cuenta que hoy por hoy como que es lo que más resalta, no solamente a nivel de redes sociales, sino de las películas. Eh, un gran grueso de las películas de hoy por hoy están mm, cimentadas porque hay un superhéroe que va a arreglar el día o la situación. Entonces, con los superpoderes, con la superfuerza, con los supertalentos, los mutantes, y entonces, como yo no poseo superpoderes, quizás no soy exitoso. Quizás por eso es que cuando hubo la repartición de talentos, no hubo para mí. Esa mentalidad me lleva a una responsabilidad pobre. Me explico o amplío el tema. Responsabilidad es la habilidad de responder a. Entonces, tú estás en el colegio, ustedes, papás, le dicen a sus hijos, tú estás en el colegio y tienes la responsabilidad. A veces amarramos el término responsabilidad con obligación y no, la responsabilidad simplemente es la habilidad de responder y eso me amplía a qué, a que creativamente el niño o el joven va a construir la manera con la cual va a poder responder o superar o atender
aquellas cosas que le cuestan a nivel escolar. Por ejemplo, en la vida adulta, la responsabilidad es la manera de eh, poder, aun cuando quizás la situación económica está terrible, pero la responsabilidad lleva a que, no sé, un domingo se van a comprar un helado casero, se van a sentar en un parque y están disfrutando su tiempo de calidad en familia. Y por último, está la inmediatez. Y eso sí que hoy por hoy es más que evidente. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de un clic, a la distancia de un clic. Usted le da clic a la pantalla del celular y ya puede obtener toda una gran información positiva, negativa, de todo ahí en la red. Y eso también lleva a que, como están en cuestión de segundos, el chico empieza creciendo con que todo es rápido. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento en que se demoren las cosas? Porque habrán cosas que se van a demorar, sí o sí. Y eso es responsabilidad nuestra hacerles ver y entender, pero hacerlo ver y entender primero por mí. Todo esto, estos cuatro cosas que he hablado recientemente, tienen que pasar primero por mí, primero por usted, papá, por usted, mamá, para poderlo asimismo vertir en sus hijos. La doctora Liliana tiene una asignación. Nuestro coach nos enseñó sobre un puente, ¿cierto? Hablándonos del puente, de las fortalezas que tenemos como padres. Entonces, yo quiero que me dibujen un puente y en el puente, en la parte izquierda, me van a escribir las fortalezas que tengo con mis hijos y en la parte derecha me van a escribir las debilidades que tengo con mis hijos. Esa es mi tarea para los padres de familia. Tarea que debe ser regresada el día 10 de abril en un sobrecito. Dios quiera que cada estudiante tenga el trabajo bien hecho por los padres de familia en un sobrecito, ¿verdad, doctora Olga? Creo Sí, que sería como la idea. sí, claro, porque ahí los papás van a impregnar pues digamos, la trascendencia de esta escuela de padres. Generalmente cuando uno presenta algo, está impregnada del amor, del cariño, de la destreza y demuestra cuánto aprecia, por ejemplo, esta capacitación o este recorderis como padres de familia que estaba trabajando nuestro coach. De tal manera que esperamos ese 10 de abril trabajos muy significativos donde se está presentando pues el aprendizaje del día de hoy. Vale aclararle a todos los padres de familia que es un sobrecito sellado. Aquí no necesitamos divulgar absolutamente nada, que va a ser dirigido al Departamento de Psicología, donde tendremos también un seguimiento, un apoyo a las debilidades. Por ejemplo, me parece muy interesante, doctora Liliana, el trabajo que se ha colocado. De un lado del puente vamos a colocar las debilidades y del otro las fortalezas, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, en ese orden también nos da una directriz, doctor Leonardo, nos da una directriz para poder apoyar a los padres de familia desde el Departamento de Psicología. Y por supuesto, como va a ser un sobrecito sellado, usted como padre de familia se lo va a enviar a la doctora y aquí organizamos toda una tarea. Claro, vale también entender y aclarar y estar preparados porque si el papá no se toma la molestia de enviarnos ese trabajo, lamentablemente no tiene un pase y salvo al final del año y por supuesto también queda como cojeando frente a la directriz, frente a la normatividad, donde nos exigen a nosotros que los padres de familia
participen activamente en estas charlas y en estas dinámicas, porque la tarea no es solamente de las instituciones de Así es. educación. Las tareas somos todo un equipo interdisciplinario y donde juega un papel importante los padres de familia. Ya lo decía el doctor Luis Leonardo. Y si yo soy solito, pues solito no está solito, pero tiene todo un equipo interdisciplinario que le está colaborando y ayudándole a formar y a educar a sus hijos. A este punto, entonces, vamos a mirar algunas cosas que las voy a mencionar, pero a la final pongamos lo contrario. Quizás yo voy a mencionar la parte negativa y usted lo va a poner en la forma positiva, o por lo menos va a decir, vea, esto no hay que llegar a este punto, pero sí hay que hacer esto, esto y esto. Estamos enfrentados a una generación ni trabaja ni estudia. No trabaja porque, como dice la canción, el trabajo lo hizo Dios como castigo, el negrito del batey. Entonces, no trabaja. ¿Sí? Ya estudié, ya cumplí con mi bachillerato. Quizás me hago un técnico, pero o sigo haciendo otro técnico, un curso de esto, un curso de acá. Me lleno de información, pero a la final no empiezo no tanto a producir plata, pero sí a producir experticia. Hay que llevarlos a eso. No se trata de conseguir dinero, ¿sí? Recuerden, tener versus ser. No se trata de tener, se trata de ser. Y el trabajar me va a llevar a que voy a ser un experto en lo que hago, ¿sí? Muchos, eso se veía antes, ahora quizás no tanto porque ya viene la formación técnica y tecnológica, pero se hablaba de los profesionales empíricos que sin haberlo estudiado, pero por una constante repetición o dinámica de estar en la misma labor, ya se volvían unos expertos. Yo como contador público, que es mi profesión base, antes que la carrera de contaduría pública empezara a, a ejercerse o a darse o brindarse aquí en Colombia, habían contadores empíricos que no necesitaron nunca de un título, pero pues habían unos tesos para esa parte. Pero también viene el otro asunto, que ni estudia. Entonces, son de esos que, qué pereza. Todo eso hay que empezarlo a desmontar. ¿Por qué? Porque también el estudiar, el estar inmerso y expuesto a un ambiente académico, también le va a agregar a la persona ciertas competencias, habilidades blandas que le van a sumar a su vida para un futuro. Y ese futuro va a estar garantizado. ¿Por qué? Porque lo va a sostener. De otra parte, la juventud no le interesan consejos y es apático. Y sobre todo consejos que vengan de usted. Pero, ¿por qué puede pasar eso? Porque están viendo primero antes que escuchar. Entonces, si ven algo que no les cuadra, pues, ¿qué creen? Por más que se les diga algo, que no actúe, que no haga eso, que
no les va a copiar. Vuelvo al tema, no nos van a copiar, entre tanto no haya esa sincronía entre el decir y el hacer. De hecho, pues como no se interesan por consejos, de parte suya los va a buscar quizás de otra fuente. Y no es un consejo, es sencillamente una sugerencia. ¿Sí? Lo que van a buscar afuera son sugerencias y ellos lo asumen como consejos. Mientras los consejos deben salir desde el hogar. Estamos en una generación que tiende a aplazar las decisiones. Y esto ya para los más grandecitos. Decisiones de estudio, decisiones de trabajo. Bueno, está bien porque finalmente hay que también amistarse con ese tipo de decisiones, porque pues no todas las realidades económicas dan para una universidad de primerazo, sino que hay que trabajar, hacer un ahorrito y empezar a estudiar. En lo particular, así fue. Yo pude pagarme mi carrera porque salí a trabajar. Mi casa, la realidad económica en mi casa no daba para que del colegio saltara a la universidad. Tuve que estudiar y ahorrar los primeros 3 años. Ya al tercer año empecé a estudiar, pero aplazan las decisiones. Y esas decisiones también tienen que ver con cambios puntuales. Algo tan quizás doméstico es, por ejemplo, que tiene que cambiar los hábitos alimenticios. Entonces, el chico dice, mamá, papá, ¿qué hacemos? Entonces, no, que hay que dejar de comer tanto dulce, por poner un ejemplo. Pero ve paulatinamente. Honestamente, yo creo que eso no funciona. Si usted le patrocina eso a sus hijos, les auguro un fracaso, porque hay cosas que son ya para allá. ¿Sí? Si hay que cortar con el dulce, hágalo desde el día que eligieron. No, no que gradualmente, eso es algo que allí a veces juegan con la mente de uno de la gradualidad en esos temas, porque a la final no se completa, no se cumple y no se llega a- al éxito que se quiere. Los chicos de hoy prefieren el momento. Eso está ligado con lo que hablaba de la inmediatez, ¿no? Y no logran anticipar la meta. ¿Por qué? Porque pues están condicionados a que todo es tan rápido, que todo es ya, y que si no es ya, mejor dicho, cuando son chiquitos, el berrinche más terrible y se botan al piso, creo que a más de uno le habrá pasado, y los papás pasan colores porque el chico está en el piso, que yo quiero ese juguete, yo quiero ese juguete, o que digan, mamá, papá, ya no te quiero. No, no es que no te quieran, no es que no te amen. No, sencillamente está atravesando por algo que no se está suscitando en ese momento y está bien que no se suscite en el momento. Usted, papá, usted, mamá, no se sienta culpable porque no le concede
inmediatamente a sus hijos. Bien, está bien que no le suplan todo el capricho del niño, porque finalmente, precisamente, se vuelve una persona caprichosa. Y cuando realmente ya en su vida adulta no se suscitan las cosas que va a querer, entonces, ¿qué viene? Frustración, y eso va a desencadenar depresión y, bueno, quizás un desenlace complejo, ¿no? Entonces, enséñelo, acompáñense en que hay que anticiparse a las metas. ¿A dónde quieres llegar? A tal cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Y qué debemos hacer? Yo te acompaño, yo voy contigo hasta donde se me permita, yo te acompaño. Hasta donde yo pueda, yo te acompaño. Pero enséñele a anticipar la meta. Y como les decía, pues no admiten, casi que es inadmisible la frustración. Ellos no conocen esa palabra y si se enfrentan a algo que los frustra, se les acabó el mundo. Enséñeles, prepárales para que en la vida hay situaciones que van a generar ese sentimiento. Pero ese sentimiento no se tiene por qué evidenciar en la vida, porque se puede enfermar, llegarán síntomas de estrés, de depresión, de ansiedad y todo lo que últimamente en términos de salud mental salió a la luz, y a raíz de un tiempo de pandemia que se vivió, donde habían 24/7 en un mismo lugar compartiendo todo el tiempo, y bueno, se exacerbaron algunas situaciones y condiciones que precisamente, ya que tocó el tema, no es porque se aparecieron, sino que habían estado allí contenidas. Volvemos a la imagen de los caracoles, están contenidas y no hubo ese medio, por eso es el contentamiento, para poderlas verbalizar o expresar o sacarlas a la luz, pegar un grito, porque sencillamente tenía que estar con una postura adecuada donde no me afecta nada, no soy afectado por una situación. No, permítase expresar esa afectación de alguna situación en particular, y enséñeles del cómo es que se sale de esa frustración siendo tolerante a eso, en particular cuando un no también puede ser respuesta, y también no es una respuesta y es válida. Deseamos aquí que no piensa en el futuro, piensa en la inmediatez, un tanto más de lo que hemos hablado. Y hay algo que, que es fuerte y que de cierta manera hay que también tocar y llamar la atención, y es que hay un aumento impresionante en las adicciones a las drogas
principalmente, ¿no? Entonces, cuando detectemos ese tipo de comportamientos, hay que levantar la mano, decir, necesitamos ayuda, porque muchas veces, grave error, que ahí sí, esto es de nosotros, nadie más tiene por qué saberlo. Entonces, ahí sí ya somos hogar para ocultar y no ser visible una situación dura, ¿no? Hay que ahí sí comentar o consultar con alguien que sea docto en el tema, porque pues de taparlo y taparlo y taparlo, lo que se está sembrando no es nada bueno, ni para el doliente, en este caso, ni para los padres. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando hablamos de pautas y modelos, y me voy a centrar en ese momento únicamente en las pautas, hay de dos vías. Ustedes en la imagen ven como un triángulo. Sin embargo, la base del triángulo está abierta. No es porque, ay, se equivocó en la figurita, le quedó chueco la figurita. No, fue intencional, porque el triángulo, la figura, no se tiene por qué cerrar. ¿Sí? Siempre tiene que haber abierto esa posibilidad de jugar entre, o no jugar, sino de movernos e interactuar en esas dos funciones, la función normativa y la función nutritiva. Siempre debemos conservarnos en esa dinámica de movernos no solamente en lo normativo, sino en lo nutritivo y viceversa, ¿no? Entre la función normativa, usted como papá, como mamá, debe establecer límites. Bien, por ejemplo, en lo particular, cuando yo escucho a un niño, a una joven, mamá, tráigame tal cosa, por favor, mamá, tráigame tal cosa, por favor. Pedrito, no sé qué. ¿Ah? ¿Cuál? Ah, señor, señora. Esos son los límites. Cuando usted no establece límites, pues endosa su posición como papá. No, es que yo quiero no molestarlo porque quiero que él me vea como un amigo. Fabuloso, que lo vea como un amigo. Pero antes que un amigo, usted es el papá. Así de sencillo. Y como papá, lo tiene que respetar. Tiene que saber que hay una figura parental que lo guía. Bien, entonces, fabuloso, vuelvo y digo, que sean amigos. Ah, es que somos los mejores amigos y nos contamos y mi hijo, si de no ser así, él no me cuenta. Yo creo que le podré contar, pero también puede entender que usted es el papá y la mamá y le debe respeto, o sea, no le debe faltar al respeto cuando hay límites establecidos, claros, no se van a pasar. Y entonces, en algún momento, si le levanta la mano el niño, el hijo, se le levantó la primera vez y usted no le dijo nada, no se vaya a preguntar por qué pasó una segunda, por qué pasó una tercera, N veces. Bien, desde un comienzo, o si le gritó desde un comienzo, ponga los límites. Dentro también de las funciones normativas
están las reglas de juego. Digamos a los chicos un poquito más grandes. Bueno, vas a salir con tus amigos, pero a tal hora te espero. Ya estás aquí. ¿Qué quieres un permiso? Deja hecho tus tareas, deja hecho lo que tengas que hacer y ahí sí sales. No, pero es que si usted lo permite una vez, prepárese porque va a pasar una segunda, una tercera, N veces. Y en tercer lugar, las exigencias. Deje la cama así tranquilo, no hay problema. Deje la loza allí en la mesa, ni la recoja siquiera. Hay que exigir cosas pequeñas, pero exígele. A los niños pequeños, arman, más bien, desarman toda la sala o con todos los jugueticos, los más chiquiticos, y después viene la mamá, por lo general, a recoger todo el reguero. No, tú sacaste todo para jugar, ya te cansaste de jugar, entonces ven a recoger. Si quieres, te ayudo, pero también exija. Bien, y dentro de la función nutritiva tenemos 5 puntos y claramente el primero de ellos es el amor. Expresar el amor, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan que están en el lugar seguro, que se sientan que pueden contar con su papá, contar con su mamá y que a pesar de una difícil situación, siempre ese amor va a permanecer. Los permisos, claro, sea flexible. No pretenda que un chico a los 16 años quiera quedarse en la casa todo el tiempo. También querrá salir con sus amigos, sus planes. Y bueno, como la ley de la vida, llegarán también los amiguitos, las amiguitas especiales y querrán tener sus salidas con esos amigos o esas amigas especiales y hay que concederles ese permiso. Educar en positivo. Hable de manera siempre destacando lo mejor, no haciendo énfasis en lo que falló, en lo que careció, en lo terrible, sino siempre en lo positivo. Ejemplo de algo negativo, pero dicho en positivo. Mm, digamos que en la casa tienen una mascota, la mascota se hizo chichi y la mamá, por lo general, es la que hace el secado del chichi. Y en ese momentico dirá la mamá, pero es que yo sola, yo soy la única que hace esto. Es decirle, bueno, mira, ¿tú quieres a la mascota? Sí, ok, yo también. Y como la quiero, parte del querer es cuando hace chichi o popó, pues recoger dentro de la casa o ya hoy por hoy se hace popó en la calle, también hay que recoger, ¿no? Eh, como lo queremos, pues cuando haga chichi o popó hay que recoger. Eso hace parte del querer y me gustaría que participaras también ayudándome en esa labor. Eso es educar en positivo, ¿sí? No decir, ay, pero es que usted nunca me ayudó, así, lo puede hacer, pero ojo con eso.
Lo hará físicamente, lo está viendo que lo hace, pero su corazón está diciendo, uy, que esta señora me tiene con la pierna afuera. Uy. ¿Mm? Bien, el buen vínculo. ¿De qué nos habla esto? De poder tener espacios de calidad. Dice, hoy por hoy es algo muy frecuente escuchar el tiempo de calidad. Esos tiempos de calidad, provóquelos, convóquelos y disfrútelos. Bien, y eso se amarra con la quinta. Disfrute de su pareja, disfrute de sus hijos. Y cuando hablamos de crianza, recuerda que al principio les decía, crianza está vinculado o está hilada con educar. Educar viene del vocablo educere, que significa extraer, sacar de adentro. ¿Y por qué vinculo educar con crianza y con hogar? Porque es del hogar que se saca, de ese adentro es que estamos hablando de crianza. La educación no se genera en el colegio, no se genera en las universidades, no se genera en la casa del vecino, no se genera en algún lugar distinto del hogar, de su núcleo principal. De allí es que se saca, se extrae al presente, al grupo, ¿sí? Porque es de adentro hacia afuera que empieza a brillar, empieza a destacarse, empieza a aportar y a contribuir a una sociedad que así lo demanda. Bien. Ah, no, pero ¿para qué si este país va de mal en peor? Pues yo les digo una cosa, es en este país donde estamos y donde con toda seguridad ustedes como padres, sus hijos, yo somos la respuesta a esta sociedad, ¿sí? Desde lo poco o mucho quizás que logremos hacer en la posición que podamos estar, desde allí construimos país, construimos sociedad. Y aunque suene frase cliché, así es, así es. En cambio, instruir significa poner dentro todos los conocimientos que una persona es capaz de recibir. Y esa es la labor que se hace en el colegio. El hogar educa, el colegio toma, identifica toda esa parte educativa que ha recibido el pequeño y lo empieza a potencializar. De hecho, esa palabra de potenciar está inmersa dentro de la visión y misión de esta institución. Creen tanto en lo que ustedes, papás, han sembrado en sus hijos que con certeza tienen, saben que hay un buen insumo que hay que pulir, que hay que potenciar para que aflore, para que salga, para que se realce. Y de esa manera llegar a formar personas jóvenes con criterio en la vida, ¿sí? Entonces, educar e instruir son diferentes. La educación surge desde la casa, desde el hogar.
la instrucción se da en la academia. Para ir cerrando, quiero que observemos las siguientes láminas. Esta lámina nos está hablando de algo que es usual. Yo creo que pasa en TNT, pasa en la vida real. Y era algo que les mencionaba como que a mediados de esa disertación. Sea consecuente con lo que dice y con lo que hace. Los chicos se las pillan, digámoslo así, cuando decimos una cosa y hacemos otra, nos pueden estar cobrando esa inconsistencia, ¿sí? De alguna u otra manera, ellos se dan las mañas para hacernos cobrar esa inconsistencia. Entonces, que tú sí sea sí, que tú no sea no, pero no un tal vez. Hay cosas que necesitan ser tratadas afirmativamente con un sí, y hay cosas que se van a negar no porque se nos plació, sino porque realmente vemos desde nuestra realidad que no es el momento, que no es el tiempo. Entonces se dice no, y no debe haber ningún inconveniente. Pero todo eso no se trata de qué pasó antes. Para los que ya tienen unos chicos de avanzada edad, devolvámonos al tiempo. No, por eso les decía, el día de es hoy. Hoy es el día de construir, de reconstruir o de reforzar las vigas de ese puente. Bien, en la siguiente lámina podemos también ver que cuando logramos unos tiempos de vínculo, vinculamos a, a todo el hogar, ¿sí? O sea, no vinculamos porque están en físico, no, vinculamos también aún si no está presente. Y cuando ellos ven que usted, papá o mamá, vincula al que no está en ese momento, dice, vea, es importante dentro de este equipo. Todos hacemos parte de un equipo y somos un gran equipo que va en el buen viaje. Sí, usted dice, estamos en el buen viaje y por lo tanto yo respeto, te respeto a ti, hijo, pero también respeto a mi esposo o a mi esposa. No es que, ay, es que como siempre pone el problema, como siempre dice que no, como siempre hace una cara de no amigo, o como nunca está, como nunca tiene plata, como nunca, es el peligro de los siempre y los nunca. Bien, entonces, ojo con esas dos palabritas, chiquiticas, pero devastadoras. Sí, siempre y nunca. Y por último, esta lámina es bastante interesante porque puede que esté juntos, pero cada uno está en su mundo. Su atención está puesta en otra cosa. Cuando usted no se identifica con hogar, no espere que sus hijos identifiquen el hogar como el lugar seguro, como el lugar donde quisieran estar, sino
como el lugar de pasada, de pasada. Y el hogar, creo con toda seguridad que no es un lugar de pasada, un pasadía. No, la comunicación es fundamental. Y comunicación asertiva, que es de por sí un término bastante usado últimamente. Pero lo asertivo no es del todo con la forma, que es importante, claro, pero sí con el fondo. Asertivo quiere decir afirmar. Cuando usted hable, afirme, afirme lo que es, lo que ellos hacen, lo que ellos pueden llegar a ser, lo importante que son para ustedes, lo necesarios e indispensables para responder como hogar, como familia, como apellido, como agentes de esta sociedad, precisamente son la respuesta. Y juntos, como lo mencionaba anteriormente, son un equipo donde las fortalezas de uno pueden ser las debilidades, o mejor, no son tan fuertes en el otro individuo, pero a su vez, ese individuo, llámese papá, mamá, hijo, tiene fortalezas que el otro no tiene y se logra complementar y de esa manera sacar un resultado excelente. Así que el llamado final de esta disertación es: identifíquese primero usted, colóquese usted en posición de querer vivir en el buen viaje de la vida con el contentamiento adecuado, que nunca va a estar de más, para que asimismo sea una lectura que diga: me acerco papá, me acerco a ti mamá, porque me identifico contigo. Podemos tener diferencias, podemos tener encontrones, pero en medio de eso nos acercamos, nos encontramos y conciliamos, por efecto que hay unas funciones normativas y nutritivas que cohabitan y que me llevan y nos llevan a ser flexibles. Por eso es que al hablar de pautas y modelos, también tengo que estar entendiendo que debo ser flexible. Ni tan, ni tontón. Así que ha sido para mí un verdadero gusto haber compartido con ustedes durante este tiempo. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y felices porque vamos en más y más, vamos en creciendo. Muchas gracias, doctor Luis Eduardo. Gracias por esta intervención maravillosa. Le quedamos altamente agradecidos. Seguramente la comunidad educativa que se va a manifestar a partir de este momento, colocando ahí en el comentario del canal de YouTube sobre su participación. Recordemos, padres de familia, que es colocando una pequeña intervención suya, su nombre, el nombre del niño o el nombre del estudiante y el curso. A todos ustedes, muchas gracias. Doctora Liliana, muchas gracias por su intervención, por su compañía a esta hora. Doctora Olga Cecilia, muchísimas gracias. A ustedes muy amables y nos estaremos viendo en la próxima Escuela de Padres, segunda Escuela de Padres, que será en 2 meses. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Feliz tarde.